Buenos días, mi nombre es Conchita Fernández, yo soy neuropediatra, trabajo con la doctora Gabao en la unidad de trastornos cognitivo-conductuales de base genética en Partaulí y yo soy la neuropediatra de referencia del síndrome de Angelman. Gracias por la invitación y por haber depositado la confianza en nosotros para compartir con vosotros todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Esta frase a mí me gusta mucho y la digo en muchas presentaciones porque realmente como médicos necesitamos saber, aprender, para después lo que sabemos y aprendemos en la consulta reconocerlo. Si uno no sabe, no ve. Lo que intentamos aquí también es, por lo tanto, compartir todo este conocimiento con vosotros, terapeutas, padres, para poder reconocer entre todos problemas, síntomas y poder tratarlos mejor. Yo me voy a dedicar, y mi objetivo en esta charla es hablar de los aspectos clínicos que son bastantes y por lo tanto voy a profundizar y me voy a centrar básicamente en los que creo que son más frecuentes y también los aspectos neurológicos que yo domino evidentemente más. Además, hay otros aspectos en los que otros ponentes van a hablar con profundidad. El genetista, el pediatra o neuropediatra, nos basamos en una serie de aspectos clínicos que están recogidos aquí en esta tabla de criterios clínicos consensuados y que están agrupados por frecuencia que nos orientan hacia el diagnóstico de síndrome de Angelman. En base a estos criterios, nosotros sospechamos que un paciente pueda tener un síndrome de Angelman y después intentaremos confirmarlo con los estudios de genética molecular. Empezaré quizás por los aspectos, el fenotipo físico, en el que estos niños tienen unas características físicas que nos van a ayudar en el despistaje del trastorno. Son niños que en la parte posterior de la cabeza tienen un aplanamiento, tienen una cierta tendencia a protuir la lengua con movimientos estereotipados de la lengua, tienen una boca muy amplia, los dientes, el espacio interdental está aumentado, esta sonrisa amplia, que esto entra además del fenotipo conductual que luego hablaré, la hipopigmentación, ¿no? La piel clara, los ojos claros, al igual también que en el examen oftalmológico se ve una retina también clarita por la falta de pigmentación y el babeo frecuente, está por la hipotonía y los problemas de coordinación bucolingual que los caracterizan. Ya en las primeras épocas, es decir, en el primer año de vida, nosotros el motivo por el cual habitualmente recibimos a estos pacientes a la consulta es porque hay un retraso en el desarrollo y es la primera causa por la cual estos pacientes habitualmente se empiezan a ver por los especialistas. La idea sería poder tener o detectar qué aspectos clínicos serían los más a tener en cuenta al principio para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. El problema que tenemos con el síndrome de Angelman es que las características clínicas que más nos ayudan en el reconocimiento aparecen por encima de los 2 años, porque son niños que no hablan, la ausencia de lenguaje y el tipo de trastorno de marcha que tienen. Y luego también la epilepsia. Y esto, claro, la idea es intentar disminuir el tiempo de diagnóstico para poder empezar a tratar antes y mejorar la calidad de vida. Quizás los síntomas que en el primer año de vida nos pueden llamar más la atención, nos podemos apoyar en ellos para hacer un diagnóstico precoz, es que son niños que teniendo claramente un retraso ya en el desarrollo en el primer año, no hay antecedentes patológicos de interés, son niños que no han tenido problemas durante el embarazo ni durante el parto y que no te apuntan hacia ningún otro lado. Por otro lado, hay un problema importante a nivel motor. Son niños hipotónicos que ya tienen problemas en la adquisición motriz de manipulación, volteo, adquirir sedestación. Siempre hay un retraso en la adquisición de la sedestación y también a la hora de desplazarse y posteriormente la marcha, que dependiendo de la gravedad del problema motor lo harán antes o después. Y ya vemos también en el primer año de vida que ya nos da la sensación de que hay una impresión, un trastorno cognitivo, ¿no? Son niños que ya se les ve muy dispersos, que les cuesta mucho mantener la atención desde pequeñitos.
tenemos que intentar utilizar todos estos datos y luego los que hablaré un poquito más adelante, como el electroencefalograma, que nos podría ayudar a diagnosticarlos cuanto antes. El trastorno del lenguaje es lo que comentaba que es uno de los aspectos clínicos que nos ayudan más para diferenciarlos de otros problemas neurológicos. Está presente en todos. Es una afectación muy importante, en tanto que no hablan o pueden tener entre 0 y 10 palabras, y que es algo que tenemos que saber que esto se va a mantener. También dar esta información a las familias es muy importante para que no haya esta angustia de no habla, es que no ha cogido otra palabra, es que todavía no tiene más palabras, de tal manera que sabemos que tienen una comprensión más preservada. Por lo tanto, tenemos la comunicación aumentativa que podemos introducir ya desde edades muy tempranas y por lo tanto le vamos a dar las herramientas que necesitan para comunicarse. Por lo tanto, no tenemos lenguaje expresivo, pero sí que sabemos que mediante comunicación aumentativa son pacientes que pueden comunicarse bien y que cuanto antes empecemos a utilizar estas herramientas, lo haremos mejor. A fin de cuentas, el lenguaje es para comunicarse. No tenemos esto, tenemos otras opciones. También tienen todos una afectación a nivel intelectual global importante. Y esto bien lo podemos ver ya en el primer año de vida, pero entre los 2 y 5 años, ya mediante test psicométricos en los centros de estimulación precoz, lo podemos evidenciar y poner de manifiesto. ¿Qué características tienen a nivel conductual? Pues son muy de ellos, ¿no? Muy específicas. Esta apariencia feliz con esta sonrisa amplia, permanente, esta fascinación por el agua, ¿no? Estarán en la consulta y ya cuando te das cuenta están con el grifo abierto. O que comentáis vosotros, ¿no? Es que cuando me doy cuenta está en la bañera vestido con el agua saliendo. Les encanta llevarse las cosas y estimularse llevándose las cosas a la boca, y sobre todo esta predilección por la goma, los plásticos, también a nivel sonoro, lo de estrujar las botellas de agua, este sonido y el hacerlo. No les suele gustar mucho, ¿no?, la comida caliente o las cosas muy calientes, templaditas, más bien frías, porque si no las quieren. Y luego también que soportan muy bien el dolor, y a veces es un problema porque no sabemos muy bien si se han hecho daño o no, o si tienen algo, ¿no?, para cuando les duele. Y luego tenemos que tener en cuenta, perdón que me he saltado una cosa que es muy importante, esta dispersión, ¿no?, que les cuesta muchísimo atender a un solo estímulo. Están todos los estímulos que les rodean, les llama la atención por igual, tienen que ir saltando de una cosa a otra. Y también esta actividad e hiperactividad, que al fin de cuentas es una reacción ante todo lo que ven, tienen que tocar, tienen que moverse y hacen que estén en permanente movimiento. Tenemos que tener en cuenta la comorbilidad con el autismo. A veces es complejo diferenciar si realmente tienen rasgos dentro del espectro autista o no, porque como son tan inatentos, no son capaces de estar un ratito mirándose al otro y poder sacar toda la información que necesitan para saber el pensamiento del otro o en qué situación social se está dando, ¿no? Y también a veces un poquito obsesivos, repetitivos con las estereotipias, inclinan a veces a pensar que puedan tener esto. Evidentemente existe esa comorbilidad, la tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque cambia bastante el manejo de los trastornos de conducta y los trastornos de conducta que tienen, e incluso también desde el punto de vista farmacológico. La epilepsia. Es muy frecuente, 80-95%. Es verdad que entre un 5 y 20% pueden no presentar crisis, pero como sabemos que es muy frecuente, siempre la tenemos que tener en cuenta, porque también hay crisis que a veces no son tan fáciles de ver o de diferenciar. Por lo tanto, sin agobios, siempre tenemos que pensar que existe esta posibilidad y saber cómo reconocer síntomas. ¿Qué es una crisis? Una crisis se produce cuando hay una estimulación excesiva de un grupo neuronal en una zona de la parte externa del cerebro, de la corteza del cerebro, que depende de dónde estés localizado este grupo, pues se va a traducir en una clínica u otra.
Entonces, hay crisis parciales y crisis generalizadas. Unas crisis parciales es cuando este grupo neuronal está solo en un hemisferio cerebral. Y las generalizadas es cuando afecta toda la corteza cerebral. Lo digo porque en el síndrome de Angelman es un síndrome epiléptico generalizado. Un síndrome epiléptico consiste en que tenemos un tipo de crisis en concreto, que a su vez cuando hacemos un electroencefalograma tenemos unos patrones muy concretos y que además evolucionan de una manera determinada. Se presentan a una edad, mejoran a otra edad, responden mejor a unos fármacos que otros y esto lo llamamos síndrome epiléptico. En esto me voy a apoyar para ir explicando cómo es la epilepsia en el síndrome de Angelman. Se presenta habitualmente, en la mayoría de los casos, un 75%, antes de los 3 años de edad, o sea que se presentan ya pronto en edades tempranas. Y habitualmente las crisis, el desencadenante más habitual son las infecciones y los síndromes y las fiebres, la fiebre. Sabemos que son más graves, más frecuentes, cuanto más pequeñitos son, y a medida que va pasando el tiempo hay una tendencia importante a la mejoría. En la pubertad puede estar una estabilidad importante, incluso a lo mejor poder retirar fármacos. Y en la edad adulta sí que es verdad que a veces puede haber un empeoramiento, pero que habitualmente tienden a la estabilidad. ¿Qué tipos de crisis tienen los niños con síndrome de Angelman? Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos que saber todos y que nosotros como médicos tenemos que intentar explicaros para que vosotros podáis intentar ver y poder explicarnos a nosotros. Nosotros en la consulta yo siempre soy muy de moverme de este tipo de movimiento, este tipo de otro, porque a veces hablando es muy difícil decir cómo se mueve alguien y qué tipo de crisis es de una manera u otra. Y también los vídeos ayudan muchísimo. ¿Qué hace esto? Por favor, grábamelo y me lo dices. Porque es que ver una cosa, ver un tipo de una crisis no tiene mucho valor. Las crisis más frecuentes que tienen son las mioclonias. Las mioclonias es una contracción muy brusca de un grupo muscular aislado que no tiene ningún ritmo. Por ejemplo, una mioclonia es esto. O sea, de repente se te va un brazo, el otro brazo, se te mueve un poco de la cara, no hay un ritmo repetitivo y puede ir cambiando, incluso con los párpados. Después están las ausencias. Las ausencias, estas son bastante difíciles de ver a veces. Como son muy dispersos y a veces se quedan un poquito, ¿no?, que van mirando esto, lo otro, y que incluso a veces se quedan un poquito así como colgados, a veces es muy difícil saber si realmente está haciendo ausencias o no. Pero habitualmente lo que pasa es que se les baja, pierden como un poquito del tono de la cabeza y empieza a hacer así como un poquito de caída cefálica. Les baja un poquito el párpado, aquello de que se ponen como cara de sueño, y los párpados le hacen como plap, 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 ¿vale? Y a lo mejor esto te dura unos segundos y entonces a veces es muy difícil diferenciar si esto ocurre o no. Bueno, esto es algo que vosotros tenéis que saber un poco para ir viendo, y luego nosotros a veces el vídeo EEG, el vídeo electroencefalograma, incluso nos ayuda a ver estas cosas estando despiertos, que a lo mejor vosotros durante el día, en la vida diaria, se nos pasa desapercibidas. Luego están las crisis atónicas, que son estas en las que ¡fum!, de repente se caen al suelo, ¿no? Están tranquilos, plum, se desploma, se levantan y siguen haciendo, ¿no? Que es lo que comentan algunos padres, dicen, se resetea y sigue. Y luego están las tónico-clónicas generalizadas, que estas son las más, ¿no? Se ponen rígidos y empiezan a hacer movimientos rítmicos, que son las clonias. Muy pocos tienen crisis parciales, aunque pueden tener, que posteriormente son mixtas, y ya otros tipos de síndromes epilépticos no son muy poco frecuentes. Algunas cosas que preguntan los papás nos han dicho que hay crisis epilépticas que consisten en reírse de forma brusca, ¿no?, que son las crisis gelásticas. No es el caso del síndrome de Angelman. Ellos es que se hiperexcitan y en ocasiones sueltan carcajadas o se ríen a carcajadas, a veces que no sabemos por qué, no son crisis, forma parte de su fenotipo conductual. Tenemos que diferenciar algunos movimientos de otros. La cosa se complica porque, claro, ellos son niños que de base ya tienen muchas veces trastornos del movimiento. Tienen temblor,
tienen esta inestabilidad, tienen a veces mioclonias que no son epilépticas y claro, decir, bueno, tenemos que diferenciar las crisis epilépticas de estos trastornos de movimiento. Esto lo tenemos que hacer nosotros y sabiendo cómo es el niño de base, sabiendo si tiene este trastorno de movimiento o no y qué es lo que nos explicáis vosotros, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. También tener en cuenta si está tomando fármacos, como por ejemplo el del valproato, el de Paquine, que tiene a veces efectos secundarios como el temblor. Otra cosa que puede pasar y que tenéis que saber es que muchas veces producen estatus, que es estar en crisis más de 30 minutos seguidos. El problema de estos estatus es que son la mayoría de las veces no convulsivos, es decir, que el problema básicamente es una ausencia permanente, como la ausencia que os he explicado antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, es que el niño está raro, el niño está como está menos activo, como que está un poquito más inestable al caminar, y a veces esto puede ser debido a esto. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque tenemos que ponernos en contacto con nuestro neuropediatra, con servicio de urgencias, porque tenemos que tratarlo farmacológicamente. Esto, si durante más de una hora lo veis en un estado en el que a vosotros esto no os cuadra, que el niño no es él, que no responde, que está lento, que de vez en cuando incluso lo veis así como alguna mioclonia, que se le cae la cabeza, sin ninguna duda tenéis que ir o consultar con un neuropediatra si es posible, y si no a un servicio de urgencias. Hay otros tipos de estatus, bueno, perdón, esto es lo que ya os he explicado ahora, y hay otros tipos de estatus, ¿no?, que es el estatus mioclónico, que este es mucho más fácil de ver, porque no es la ausencia ya está, sino que van haciendo como unos temblores todo el rato que van como erráticos y que ellos están irritables, están incómodos y que luego en medio van metiendo alguna vez estos periodos de desconexión. Y que a veces digo que es más fácil de reconocer, pero yo sé que no, que a veces se generan problemas a la hora de los servicios de urgencias de reconocer estas cosas. Entonces, bueno, el electroencefalograma. El electroencefalograma en el síndrome de Angelman es muy importante, está dentro de los criterios clínicos diagnósticos. Tenemos un patrón en el electroencefalograma que es anormal y que nos puede ayudar incluso en el diagnóstico. El electroencefalograma consiste en que nosotros ponemos unos electrodos colocados de una manera determinada, frontales, temporales, centrales, occipitales, de tal manera que sabemos dónde estamos recogiendo la información en la cabeza. Con estos gorros y los electrodos lo que hacen es cambiar, ¿no?, la forma de ver el impulso de las neuronas a un trazado, que es el ritmo de base. Abajo está el tiempo y arriba está el voltaje. Entonces, veis arriba que hay diferentes ritmos. Están desde el ritmo delta de abajo, que es el más lento, ondas por segundo, y luego el beta, que es el más rápido, arriba. El trazado alfa, que es el normal en un niño ya mayor, es este que veis aquí al lado, que tiene esta forma fusiforme, que te veis como 7 ondas en un segundo, que es entre las dos rayitas, y luego veis cómo hay una reactividad del trazado. Cuando abre y cierra los ojos, ese trazado tan bonito de la izquierda desaparece porque ha abierto los ojos, cuando los cierra lo vuelve a ver. Y estas cosas, entre otras, analizamos en el electroencefalograma. Y es importante porque en el síndrome de Angelman hay 3 patrones típicos que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Os explico un poquito para que solo que sepáis, ¿no? Hay un ritmo de base delta que es lento, que es de muy alto voltaje, que está en áreas anteriores. Esas ondas lentas que veis y que están muy voltadas están recogidas de los frontales. Este otro patrón son ondas lentas y muy voltadas en los occipitales. Es otro tipo de patrón diferente que también está presente. Puede haber un mixto de los dos. Y luego tenemos estos electroencefalogramas donde puede haber, entre crisis, podemos encontrar como paroxismos, estas puntas que son descargas neuronales. Uno o más patrones están presentes en el 90% de los pacientes y además pueden estar presentes aunque no tengan crisis. O sea, que el electro es útil, tenga crisis o no tenga crisis. Y estos patrones además los encontramos en edades muy tempranas más que en mayores, incluso por debajo de los 12 meses ya están, lo cual significa que esto que comentábamos antes del diagnóstico precoz, aquí es muy interesante el tema del electro, porque si tenemos un niño muy chiquito, con 9 meses, que a lo mejor, bueno, si rubito, ojos claros, una hipotonía, un retraso motor importante y que no ha tenido crisis, hacer un electro puede ser lo que nos ayude a hacer el diagnóstico.
no hay una relación entre el genotipo y el patrón del electroencefalograma, y también saber que estos patrones los podemos encontrar en otros síndromes, como por ejemplo con el síndrome de Rett o en la deleción del 4P. Causa de la epilepsia, todavía no sabemos muy bien por qué, pero bueno, sí es verdad que sabemos que en la deleción es mucho más frecuente la epilepsia, se presenta en edades más tempranas. Creemos que está relacionado por la ausencia de 3 genes que codifican para la subunidad de un receptor del GABA, que es un modulador muy importante en la epilepsia y que están localizados en esta región. El tratamiento de la epilepsia. Es muy frecuente que sea refractaria. Una epilepsia refractaria significa cuando hemos probado un fármaco y no va, cuando probamos el segundo y no va. Entonces es ahí donde ya tenemos que a lo mejor combinar 2, y esto lo llamamos refractario. Hasta un 77% necesitan politerapia y más de un fármaco. Este me gusta porque es un artículo que reúne toda la información que se ha recogido por cuestionarios en más de 400 familias afectadas con un niño con síndrome de Angelman en Estados Unidos. Creo que es bastante información, donde la mayoría utilizaban Depakine, el valproato, y hasta un 20-34% tenían fármacos adicionales, que es esto que os digo. El levetiracetam, que es el Keppra, o la lamotrigina tenían una eficacia similar al Depakine y al clonazepam. Y la carbamazepina y el fenobarbital eran menos eficaces. Yo lo que quiero deciros con esto es que sí que es verdad que hay fármacos que van mejor y que los decidimos poner en primera línea, como puede ser el Depakine o el Keppra, y que a veces necesitamos hacer una combinación, y es ahí donde habitualmente, cuando ponemos 2, utilizamos habitualmente el Noyafren o el clobazam. El Noyafren, que es el clobazam, o el ribotril, que es el clonazepam. Pero tenemos que individualizar. Es verdad que todos estos fármacos pueden ser útiles en el síndrome de Angelman, pero no todos los pacientes son iguales en que todos tengan síndrome de Angelman. Entonces, si tenemos pacientes donde el tema de la comida les genera muchísima ansiedad y además tiene mucho temblor, pues a mí el Depakine no me gusta, porque como efecto secundario precisamente tiene esto. Si tengo un paciente donde tiene un problema de conducta importante, pues a mí el Keppra no me gusta, porque a veces tiene efectos secundarios importantes en el tema de la conducta. Lo que quiero decir es que no os agobiéis, porque a mí esto me ha llegado, de comparar, yo tomo esto, tú tomas esto, y por qué yo tomo esto y tú tomas lo otro, porque realmente hay que individualizar, y es muy importante el sentido común. Y creo que es lo bonito de hacer estas cosas, de tener al paciente y saber que tiene un nombre y unas características determinadas. Y luego hay otros fármacos que no van tan bien, como la carbamazepina, la oscarbazepina y la vigabatrina, que no vayan tan bien y que incluso a veces puedan empeorar la epilepsia. Esto es verdad, pero que a veces van bien también es verdad. Entonces, si alguien lleva Tegretol, por favor, que no se agobie, porque si le va bien, le va bien. Y esto es algo que yo creo que me gustaría que os llevaréis como mensaje a casa. Otros fármacos, otras posibilidades de tratamiento: dieta cetogénica, estimulador del vago y otros. Sabéis que la cirugía en este caso no está indicada. El trastorno del movimiento, no sé cómo voy, sabemos que también tienen problemas a nivel de trastorno de movimiento, de la marcha. Adquieren habitualmente la marcha autónoma entre los 2 y los 5 años, y los que tienen mayor problema a nivel de inestabilidad o que tienen más problema de tono, que tienen espasticidad, el tono muy alto, pues pueden adquirirla más tarde. La pueden llegar a adquirir entre los 9 y 10 años. Y sí que es verdad que hay un porcentaje de pacientes que no la adquieren. Yo aquí había traído un vídeo, porque este vídeo me gusta porque es la primera vez que empieza a caminar. Es una de las pacientes por encima de los 2 años. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo cuando empezamos a caminar, qué características de la marcha, ¿no? Primero agradecida, porque es la primera vez que camina, o sea que tiene un componente emotivo importante. Veis que gatea estupenda.
Y ahora cuando empieza a caminar necesita aumentar muchísimo la base de sustentación, abre muchísimo las piernas, levanta brazos y de esta manera es como consigue mantener equilibrio. Y también bloquea un poquito. Esto es, aunque es verdad que está empezando a caminar y ahora ella camina muchísimo mejor, evidentemente. Pero esta hiperexcitabilidad, la sonrisa... Vale, pues este aumento de la marcha, ella ya, ahora sí que ella, por las características de ella, camina muchísimo mejor. Pero hay otros niños que todavía necesitan esto que es lo que llamamos ataxia, que es aumentar tanto la base de sustentación. Vale, volvemos. ¿Dónde están abiertas las... Ah, vale, da igual. Aquí, vale. Vale, entonces... Cuando son más mayores tenemos los problemas, yo aquí no voy a entrar mucho porque sé que después van a hablar de esto, pero debido a que tienen este flexo de rodillas, que siempre tienen las rodillas como un poquito flexionadas, podemos tener problemas de retracciones y también siempre hay que vigilar la espalda. A partir de una determinada edad, la espalda es muy importante que la controlemos para ver si empiezan con escoliosis, que sabemos que es muy frecuente. Y luego saber que en la quinta o sexta década de la vida pueden empezar con un trastorno de movimiento que es distonía o parkinsonismo, y esta es una posibilidad. Son muy hipotónicos cuando son chiquititos. Por debajo de los 2 años son blanditos, tienen un tono muscular bajo y sobre todo predomina en el cuello y en el tronco. Y también esta hipotonía la vemos en la boca. Y es por eso que la boca un poquito abierta, no consiguen mantener bien saliva y como no hay una buena coordinación bucolingual, tragan más saliva también y por eso babean tanto. Esta hipotonía está mezclada con que tienen un tono alto de extremidades inferiores y ahí está discrepancia. Las extremidades inferiores de las piernas están como muchísimo más tensas. Cuando son más mayores, por encima de los 2, esta hipotonía mejora mucho y en algunos niños, pueden tener espasticidad en las piernas inferiores, en las piernas, y que son los que cuando caminan con este apoyo de puntillas, que van como de puntillas. Cuanta mayor espasticidad, más probabilidad podamos tener contracturas. Aquellos que tienen menor afectación motriz caminan de una manera determinada y los otros caminan de otra forma. Los que tienen una afectación más leve son los que caminan apoyando el antepié, la parte anterior del pie, y es como un equinismo. Y además caminan como que se van persiguiendo a sí mismos, buscando el equilibrio, que es lo que hacen es buscar el centro de gravedad. Y muchas veces pues es eso, levantan el brazo porque es la manera de mejorar esa estabilidad, la flexionan y como también se ponen nerviosos, pues cuando aletean, que es la estereotipia. Esta forma de caminar es también algo que nos ayuda muchísimo a la hora de pensar en un síndrome de Angelman, pero para mi gusto pensar aquí es muy tarde. Aquí tenemos 2 hermanas. ¿Veis? Que este flexo de rodillas, que siempre mantiene las rodillas flexionadas y que cuando camina, sobre todo más la izquierda se va hacia adelante y apoya la parte anterior del pie y levanta el brazo. Esta es la forma típica de caminar. Cuando hay una mayor espasticidad, el tono está mucho más alto, entonces sí que lo que hacen es caminan con las piernas muy rígidas por el aumento de tono y entonces amplían mucho más la base de sustentación porque el equilibrio está mucho peor y lo necesitan. Y hacen un apoyo con la parte interna del pie, que por eso muchísimos necesitan dafos, férulas para poder mejorar el apoyo. Y levantan los brazos, flexionan la muñeca y da esta sensación, ¿no?, de marioneta. El trastorno de movimiento es un trastorno que es un movimiento muy irregular, ¿no? Es como cuando tú haces un movimiento fluido, ¿no? Esto es como entrecortado, brusco. Hay un movimiento que cuando ellos quieren hacer algo, además por la acción, esta brusquedad aumenta, ¿no? Cada uno es diferente, no todos tienen este trastorno de movimiento ni tampoco del temblor, pero sí que los que lo tienen, vosotros siempre comentáis los papás que empeora bastante cuando están malitos. Esto aquí para que lo veáis.
Esto es una cosa que también trabajáis mucho. Es con la acción con la que todavía se desencadena muchísimo más este temblor, que no es un temblor con un ritmo, ¿no?, sino que va así como entrecortado y que a la hora de hacer cualquier cosa que requiera un poco más de motricidad fina, pues interfiere bastante. Incluso algunos tienen problemas para beber, para llevarse las cosas a la boca, depende del momento. Esto es lo que también nos puede dar problemas a la hora, pues eso, ¿no?, de diferenciarlo de las mioclonias que os decía, en la epilepsia, o cuando, si les das el Depakine, esto te puede empeorar mucho y es algo que tenéis que comentar, porque hay que bajar la dosis o hay que cambiar de fármaco. Tenemos que, bueno, esto es algo que se empieza a tratar ya en los centros de estimulación precoz en edades tempranas y nuestra idea es mejorar la función y prevenir todo aquello que puede ocurrir después, como las retracciones y las deformidades. Tenemos la fisioterapia, las técnicas ortopédicas, también muchas veces la toxina botulínica para la espasticidad y todas las adaptaciones, que yo creo que en una ponencia posterior se hablará más de esto. Simplemente comentar, y ahora ya sí que unas pinceladas de 4 cosas que me quedan y ya está, de que hay niños que, no todos, pueden tener un estancamiento del perímetro cefálico y que en el primer año se va quedando por debajo del percentil que le toca por edad. El trastorno del sueño. Esto es un problema. Esto es un problema muy importante y que es verdad que por ahora no está difícil. Es muy frecuente. Se ha visto que realmente es mucho más frecuente que en otros trastornos cognitivos por otras causas, que tienen el mismo porcentaje de conciliar que de después mantener, que tienen muchos despertares. No hay muchos estudios tampoco que relacionen esto con la epilepsia, porque es verdad que hay niños con trastorno del sueño que cuando empeora la epilepsia empeora también el sueño, y a la hora de correlacionar a ver cuántos factores hay que están interfiriendo ahí en el sueño. Y la verdad es que en los tratamientos estamos bastante cojos. La melatonina es eficaz, pero es eficaz en los niños que les cuesta conciliar. En los niños que les cuesta conciliar y luego mantener, la verdad es que no va tan bien, y de hecho muchos lo sabéis. Antihistamínicos, a algunos les das bien, a otros no, a otros incluso le empeora el tema de la epilepsia. Yo algo que ahora mismo estoy utilizando es el triptófano en algunos pacientes, que el triptófano es un precursor de la melatonina y que parece que los despertares no son despertares de esto que se despiertan a las 2 y hasta las 4 no se duermen, sino que van haciendo despertares ahí de 10 minutos, se vuelven a dormir y a la media hora estamos otra vez igual y a las 2 horas estamos igual. El triptófano parece que está siendo útil. No es ningún fármaco, es natural, es como la melatonina y en algunos pacientes va bien. Y luego también hay que tener en cuenta, pues eso, el paciente, si es un paciente epiléptico, si a lo mejor puede estar haciendo crisis por la noche, si es un paciente con un trastorno dentro del espectro autista, que está muy mal de conducta, porque esto también interfiere mucho en el sueño y a veces con tratamientos farmacológicos para la conducta puestos por la noche también nos puede ayudar. O sea, individualizar como siempre, pero sí que es verdad que esto es algo, creo que para estudiar más en profundidad y que por ahora no tenemos mucha cosa. El babeo se va a hablar también hoy, y una cosa que siempre hay que preguntar es por el reflujo, la posibilidad de reflujo. Siempre hay que preguntar. Muchas neumonías, muchas bronquitis, porque es una posibilidad de que tengan reflujo, y si por la mañana os encontráis algo de comida o alimento en las sábanas, esto también. Y es importante porque hay que tratarlo y lo derivaríamos a gastroenterología. Y me despido y os doy las gracias con la fotografía del equipo de la universidad. Bueno, agradecer a la doctora Gabau y a Fernández su exposición. Tal como está en el programa, ahora hablaremos de conducta y al final, la de conducta de Ignacio en este caso, que me presentaré ahora, haremos un turno de ruegos y preguntas para las 2 ponencias, ¿vale? Tanto para las de neuróloga en este caso y genética, como la de conducta. Utilizaremos en este caso.